Empatía. ¿Qué es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se identifica? Continúa con nosotros. Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos. Y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante, la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. ¿Te has puesto a pensar de dónde viene ese sentido del dolor de la boca del estómago que le dicen cuando sientes miedo, cuando sientes algún tipo de alegría fuerte? Sigue con nosotros. En este episodio vamos a descubrir qué es. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bueno, este episodio está dedicado a algo que anda por ahí rondando en las redes sociales, la empatía. No todos tuvimos el privilegio de crecer en un hogar en el que se practicaba esto normalmente. ¿Y por qué razón? Pues es que crecimos en un siglo, o a mediados del siglo pasado, en los 60, 70, que realmente México todo estaba en vías de desarrollo, o como se le conocía en aquel tiempo. Ahorita ya está pues un México mucho más transformado. Y como lo he dicho en varios otros episodios, los millennials, o sea, los que nacieron del 2000 para acá, tienen en sí ya un alcance tremendo de su madurez emocional debido a que han sido expuestos a una cantidad enorme de información. Ahora, ¿qué sucede con toda esta información? Pues en el pasado, o sea, cuando nosotros éramos adolescentes, y estoy hablando de una generación de los 60 y tantos para arriba, el mejor lugar donde podíamos desarrollar o entender qué era la empatía o algunas formas de identificar ciertos sentimientos de pertenencia a un grupo homogéneo, pues era la misa católica. En México, con un 92% de la población que practica esta religión, pues definitivamente que si usted conocía a algún vecino que era empatético, que es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona para poder experimentar su dolor, su pena, su frustración, etc. Esto se ganaba gracias a que repetición de escrituras, de las santas escrituras del Nuevo Testamento, que se escuchan bajo meditación, especialmente en aquel tiempo, pues se iba a misa, se sentaba, se meditaba en lo que decía el sacerdote, iban logrando transformar un poco la percepción del individuo. Y esto nos lleva a algo muy importante. Yo creo que debiéramos, de alguna forma, ser críticos de la religión, pero también al mismo tiempo como humanistas aceptar que hubo muchos cambios en las personalidades de las personas en las cuales estuvieron a su alrededor, nuestros padres, abuelos, etcétera, que fueron influenciados también positivamente por la existencia de la religión. Porque en aquellos años no existía tanto conocimiento como lo hay ahora, tan esparcido como lo hay ahora en Wikipedia, en Google, en otros medios en los cuales la gente tiene la posibilidad de exponer un conocimiento que tal vez se haya mantenido oculto, ¿no? Por siglos y por razones obvias. Sí, hay una historia muy negra de la Iglesia Católica, de una rama de la Iglesia Católica, diríamos nosotros, la rama de la Santa Inquisición, que hizo un derroche y un derrame de sangre en toda Latinoamérica y partes de Europa, pero, pues considerando eso, dejándolo a un lado, en una forma intelectual, en una forma de convicción intelectual, debemos aceptar que diríamos, el 80% de la población que fue expuesta a este tipo de misas, porque es un secreto a voces que la misa sí transforma si la persona quiere. Y como dicen todos los psicólogos, ¿verdad? La persona quiere cambiar, pues va a cambiar. Y en muchas ocasiones en nuestro siglo, en los 23 años que llevamos en este milenio, sí podemos decidir ahora decir, bueno, me hacía falta terapia, me hacía falta reconocer ciertas cosas en mi vida. En lo personal, a mí me hacía falta terapia, claro. Estamos hablando de los años 96, 97 del siglo pasado,
cuando definitivamente decidí asistir con un psiquiatra que me han recomendado, un psiquiatra, él era de origen alemán, pero extremadamente disciplinado, que me ayudó a reconocer algunas cosas en mi personalidad. La falta de empatía con la que crecimos en algunas de las zonas de la Sierra de México, de la Sierra de Chihuahua, donde yo crecí, eso nos lleva también, o nos llevó también, a tener muchos problemas matrimoniales, para empezar. También problemas de relaciones o interacción con otros seres humanos que tienen diferencia de opinión. Y pues lo que enfoca a uno es que le faltó crecimiento a uno en su mente, le faltó crecimiento, desarrollo en su percepción. Y aceptarse, ¿verdad? De que uno necesita ayuda para poder alcanzar ese desarrollo es algo muy importante. No es de cobardes tampoco, porque se requiere mucha valentía para que un hombre o una mujer decida y sabes que no tengo el conocimiento necesario, no me alcanza la comprensión ahorita para entenderme, para conocerme yo, porque quiero conocerme, quiero saber por qué razón hago lo que hago y por qué razón se repite lo que hago. Y esto, eso se debe a la falta de empatía. O sea, cuando llego a esta terapia y lo primero que me receta el doctor es un medicamento para la ansiedad, porque pues a mí me afectaba mucho pensar en las cosas futuras, ¿no? En mi trabajo, en mi carrera, etcétera, etcétera, en mi familia, en mis hijos, en mi hijo el mayor que era, pues estaba pasando por algunos problemas de personalidad también. Entonces, ¿cómo podemos corregir a nuestros hijos? Pues primero tenemos que corregirnos nosotros. O sea, primero tenemos que reconocer nosotros que hay algo dentro de nosotros que despierta a nuestros hijos a ser rebeldes. Y regreso a lo que estaba diciendo la Iglesia Católica. Mire, si usted es católico y si usted va a misa y si usted quiere transformarse, le va a funcionar. O si usted es evangélico y va a una iglesia evangélica y según esto el pastor o la pastora están preparados para darle ese tipo de mensaje, se va a transformar. Pero lo más importante aquí que reconocer es que el ser humano, o sea, usted y yo, tenemos algo en común. Y ese algo en común es que queremos que las cosas sean mejores mañana que lo que están ahorita, el día de hoy. Aunque siempre enfatizo en todas mis transmisiones de que hay que vivir el momento, hay que vivir el ahora. Eso es muy importante. Digo, ¿a dónde estoy? Porque llegué aquí. ¿Qué me trajo aquí? Ahora, ¿me gusta dónde estoy? Entonces aquí me quedo. ¿No me gusta dónde estoy? ¿Qué hago para poder salir de donde estoy? ¿Qué hago para poder salir de aquí? Bueno, por eso precisamente empezamos esta serie de podcast, porque muchos de nosotros ya hemos pasado por ahí. Entonces queremos compartir con ustedes y a través de estos podcasts voy a tener varios invitados también que nos van a ayudar también a comprender esto. ¿Por qué razón es necesario que le echemos todo el peso, todas las ganas, aunque digan que no está bueno echarle ganas a todo, pero sí, hay que echarle todas las ganas a conocernos nosotros? O sea, el ser primordial que debo conocer soy yo. El ser primordial que debo amar soy yo. Sin conocimiento propio, sin amor propio, no puedo ser un sirviente de la humanidad, no puedo ser un sirviente de mi comunidad, no puedo ser alguien empatético hacia mi familia. Ahora, esto también tiene que ver con algo muy importante. Reconocemos la empatía como sentimiento también, como reacción química de nuestro cuerpo, y reconocemos la empatía también como una reacción a una manipulación. Hay diferencias y tenemos que ver estos puntos primero. Uno, reconocer la empatía, cuándo es empatía, cuándo es miedo. Hablamos en otro podcast anterior sobre el manejo de la ira y por qué razón esto crea una destrucción en el cuerpo del ser humano. Pensemos primero en la química que se produce. Esa química, o sea, la producción extra de adrenalina en el cuerpo, es muy dañina para el cuerpo. Ahora, todos los sentimientos, todo aquello, aunque le tengamos diferentes nombres, la ira, la empatía, la lástima, la frustración, todo eso es el mismo químico.
es adrenalina, el mismo químico, no hay otra composición, es lo mismo. Pero sucede de la siguiente forma. Si usted recibe una noticia, una mala noticia de que una persona que usted ama, que usted quiere mucho, acaba de fallecer y lo recibe a través de un familiar, usted va a sentir va a tener un sentimiento profundo de pena, de angustia. Va a sentir ese dolor en la boca del estómago, en el que hablamos en la introducción de este podcast. Y eso es empatía. Eso es sentir lo que aquel familiar estaba sintiendo al perder a aquella otra persona que usted amaba, que usted estimaba, que usted tenía un gran conocimiento de ellos. Puede ser un familiar cercano, puede ser un familiar muy lejano, puede ser simplemente un amigo el que le está sufriendo ese dolor, de esa pérdida. Pero eso es, el sentimiento ese es la empatía. Físicamente se va a sentir usted con ganas de sentarse, o a veces no puede controlar el llanto, ¿verdad? Me sucedió a mí cuando mataron a mi sobrino en Juárez, ¿verdad? Recibí la noticia y fue un golpe tremendo. Mi hijo el menor me dijo, yo nunca te había visto llorar, padre. Pues sí, eso pasa, aunque sea así. Pero esta empatía o esta forma de empatizar, de ponerte en el lugar de la persona que sufre, a veces puede ser mal utilizada por alguna persona o personas o grupos o religiones o simplemente manipuladores. Para que tú te sientas obligado o obligada a ayudar a cierto grupo o a apoyar a cierto grupo. Entonces hay que reconocer cuándo es una empatía de dolor, cuándo es una empatía y cuándo es simplemente una manipulación y cuándo es una percepción del miedo. Fíjate bien. Si, por ejemplo, la noticia te llega a ti de que acaban de asesinar a tu mejor amigo, que al abrir la puerta le dieron un balazos o quién sabe, de alguna forma que murió porque alguien provocó un accidente, y sientes ese mismo vacío en la boca del estómago, ese mismo sentimiento y esa misma desesperación, entonces ese tipo de empatía pues sería lo que reconocemos como miedo, porque también es otra forma de definirlo, ¿verdad? Pero la reacción química del cuerpo es la misma. Es una sobreproducción de adrenalina que también acaba tu cuerpo, que también destruye tu cuerpo. Y cuando estás tú, por ejemplo, y esto hablo de grupos evangélicos, he estado en muchos grupos evangélicos donde una serie musical se presenta y empiezan a despertar tus sentimientos y llega un pastor o un predicador y te entrega una historia triste, ¿no? Aquí en los Estados Unidos había un ejemplo muy grande. Billy Graham empezaba todo el tiempo sus pasajes, y si lo pones usted a escuchar, ¿verdad? Porque pues también todavía existe en YouTube por ahí algunos de sus videos, siempre empezaba dándote las noticias, pero no las buenas, sino las malas. Y luego agarraba esa noticia y te decía que debido a esa noticia está así el mundo porque nadie sigue a Cristo, ¿verdad? Esa es otra forma de identificarlos. Entonces te despierta la empatía de que tú quieres ser pues más como Cristo, como aquel personaje que te están presentando en el mensaje. Y en tu psicología, en tu psique, tú te arrepientes de tu vida, de tus pensamientos y te entregas en ese momento, en ese instante, a pensar diferente. O sea que se están utilizando, el presentador está utilizando tu capacidad empática para manipularte, para llevarte a un punto de partida en el cual se te va a entregar algo muy importante. No quiero que ustedes crean que la Biblia es mala, no. La Biblia es un buen libro, es un libro extraordinario. Para mí fue las bases, mi Nuevo Testamento desde los 9 años de edad fue unas bases de mi manera de pensar. Pero cuando yo llego a la edad adulta, a los 37, 38 años, en las que tengo que tomar responsabilidad de lo que pienso, fíjese bien, que tengo que tomar responsabilidad de lo que pienso. Entonces ya no es nada más leer, o creer, sino que es actuar y ser.
y medir las palabras, porque tengo que medir las palabras como me dirijo a mis hijos, porque si pudiera decir muchas cosas, ¿verdad? Si yo tengo el derecho de expresarme, claro. Hay un derecho de expresión, dice la gente. Sí, pero hay que medirse. Cuando eres un adulto y tienes una madurez emocional, tienes que medirte. Por eso, en el primer capítulo, en el primer versículo del Evangelio según San Juan, nos dice que al principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo. El poder de la palabra. Puedes darle tú a tus hijos un avance tremendo en la vida si les hablas bien entre los primeros y 3, 5 años máximo. Por eso hacemos este podcast. Queremos reconocer que nosotros los adultos hicimos un desmadre del siglo pasado. En serio. Nuestras películas, nuestras formas de ver la vida, las telenovelas, las radionovelas con las que nosotros crecimos cuando éramos niños y que ahora se llaman pues diferente, ¿no? Esto nos llevó a conocer que algunos de nosotros necesitábamos desarrollar más empatía, pero a la misma vez, al conocer qué es la empatía, quisiéramos que todo el mundo lo tuviera, pero que todo el mundo supiera cuando es siendo utilizada por manipuladores masivos, cuando es realmente un sentimiento de empatía, al sentir el dolor de la persona que lo está sufriendo, al ponernos en lugar de una persona que está sufriendo de una frustración o de una pérdida muy grande emocionalmente, o también cuando en realidad estamos nada más destruyendo el cuerpo, porque nos dejamos llevar mucho por esto. Reconozco que en muchas ocasiones podemos prender la empatía y apagarla. Y tenemos que aprender cuándo. O sea, si vamos a ser manipulados, o si tenemos la sensación de que somos manipulados, hay que apagar ese sentimiento, hay que ponerlo a un lado, hay que cerrar la puerta, no dejar entrar aquellas ideas. Si es alguien que está sufriendo una pérdida muy grande, tenemos que abrirnos completamente y ser realmente en el momento, actuar en ese momento, esa conexión entre reconocer que la otra persona sufre y que tú también lo acompañas o lo acompañas en el mismo dolor. Muchas gracias por seguirme los pasos. Vamos a continuar aquí con más podcasts esta semana. Un saludo hasta Guerrero, Chihuahua. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Esperamos que el día de hoy este podcast haya abierto un poquito los ojos y si algunas preguntas han surgido, puede comunicarse con nosotros. Recuerde, cada semana estamos aquí, en este podcast, detrás de la trinchera, tratando de abrir los ojos a una realidad nueva para el nuevo milenio. Un abrazo, un saludo. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos, pues, de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.